El millonario abrió la puerta y lo primero que escuchó fue un susurro que le partió el alma. «Papá, tengo hambre». Frente a él, una mesa llena de manjares. Y en el suelo, su hija abrazando un trozo de pan duro. ¿Cómo pudo alguien con tanto dinero permitir semejante injusticia bajo su propio techo? Quédate, porque esta historia te mostrará que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en el amor que das en casa. Suscríbete y comenta. El amor vale más que el oro. Nunca imaginé que la riqueza pudiera cegarme tanto. Siempre creí que el dinero era un escudo, una garantía contra el dolor y la soledad. Durante años trabajé sin descanso, levantando empresas, comprando propiedades, acumulando logros que la gente aplaudía con admiración. Pero cuando cerraba la puerta de mi mansión y me encontraba frente al silencio de los pasillos vacíos, entendía que había algo más profundo que me faltaba: el calor de una familia. Mi nombre es Santiago Álvarez, y esta es la historia del error más grande de mi vida y de la oportunidad que Dios me dio para rectificar antes de que fuera demasiado tarde. Después de la muerte de mi esposa, la tristeza se convirtió en una sombra permanente. Mi hija Valentina, apenas una niña, me miraba con esos ojos que pedían ternura, atención y protección. Yo la abrazaba con fuerza. Le prometía que jamás estaría sola, pero por dentro me sentía insuficiente. ¿Cómo podía una niña crecer sin una figura materna que la guiara? ¿Cómo podía yo, con mi agenda de viajes y reuniones, darle todo lo que merecía? Fue entonces cuando apareció Regina Torres, una mujer de porte distinguido, sonrisa impecable y palabras suaves. Llegó a mi vida como una brisa de aire fresco. Me hizo creer que el vacío podía llenarse con su compañía, que Valentina tendría una nueva oportunidad de sentir lo que significa un hogar completo. Su hijo, Ian, parecía el complemento perfecto para que Valentina no estuviera sola. Imaginé cenas familiares, juegos compartidos, risas en la sala, una casa donde el eco de la soledad fuera reemplazado por voces y cariño. Recuerdo la primera cena juntos en nuestra casa de Salamanca. Era otoño, y las calles estaban teñidas de dorado por las hojas que caían de los árboles. El aroma a castañas asadas llegaba desde las esquinas, y yo me sentía como un hombre renacido. Había pasado tanto tiempo sin escuchar el bullicio de una familia en mi hogar, que aquella mesa iluminada parecía un milagro. Regina servía el estofado con gracia. Ian jugaba con un cochecito en la mesa, y Valentina, tímida y callada, observaba con atención cada gesto. Yo levanté mi copa, convencido de que estaba tomando la mejor decisión. Por nosotros, por este nuevo comienzo, dije con emoción. Regina sonrió. Ian rió con la boca manchada de salsa, y Valentina en silencio mordisqueó un pedazo de pan como si tratara de tragarse también el nudo en su garganta. En aquel momento no lo vi. Estaba cegado por mi ilusión. Pero ahora, al recordarlo, me duele aceptar que las señales siempre estuvieron ahí. Los días siguientes estuvieron llenos de matices que, en mi ceguera, pasé por alto. Las atenciones de Regina hacia Ian eran constantes. Caricias, sonrisas, palabras dulces. En cambio, con Valentina, la indiferencia era tan sutil como cruel. No era un rechazo abierto, sino un silencio frío que calaba hasta los huesos. Valentina, mi pequeña, buscaba con sus ojos una mirada amable, un gesto de ternura, y lo único que encontraba era prisa, impaciencia o, peor aún, un trozo de pan duro dejado descuidadamente sobre el plato. Yo seguía trabajando largas horas, confiando en que Regina cuidaría de mi hija. Creí que su elegancia y sus promesas eran garantía de amor. ¡Qué ingenuo fui! Mientras yo cerraba tratos y firmaba contratos, Valentina aprendía en silencio lo que era la injusticia. Una mañana, regresé más temprano de lo habitual. El reloj marcaba las 7:30 y el aroma a café recién hecho impregnaba la cocina. Encontré a Ian sentado en la mesa,
con un vaso de leche tibia y tostadas doradas con mermelada de fresa. Su madre lo acariciaba con ternura y le decía: «Come, hijo, así crecerás fuerte». Luego vi a Valentina, sentada frente a un trozo de pan duro, heredado de la cena de la víspera. «¿Podría tener un poco de leche también?», preguntó con voz tímida. Regina se giró y, con una sonrisa helada, respondió: «Come y calla, que no tenemos tiempo». Valentina bajó la mirada. Partió el pan con sus manitas temblorosas y se lo llevó a la boca. Las migas se le pegaban en la lengua y la ausencia de leche solo fue reemplazada por las lágrimas que trataba de ocultar. Yo no estaba allí para ver esa escena con mis propios ojos, pero cuando meses después un vecino me lo relató, sentí que una daga se me clavaba en el corazón. ¿Cómo podía yo haber confiado tanto en alguien que no tenía amor para mi hija? Ese vecino, el señor Ramírez, fue uno de los primeros en sospechar. Me confesó que había escuchado a Valentina llorar más de una vez, que incluso había visto, a través de la puerta entreabierta, cómo Regina la trataba con una dureza que no correspondía a una niña. Yo, en mi orgullo, no quise escuchar en un principio. Me repetía que era exageración, que Regina era estricta pero justa. Qué equivocado estaba. La injusticia se repetía una y otra vez. A la hora de la comida, Ian recibía platos rebosantes de croquetas doradas, jamón ibérico y sopa caliente, mientras a Valentina se le servían sobras frías de arroz apelmazado. Mi hija agachaba la cabeza, trataba de comer en silencio y en su regazo sostenía escondido el retrato de su madre. Ese gesto, me dijo el vecino, era su refugio. Un recordatorio de que alguna vez alguien la trató con cariño verdadero. No eran solo los alimentos, eran las palabras. «No seas envidiosa, Valentina. Agradece lo que tienes», le lanzó Regina una vez. Palabras que cortan como cuchillos, que se clavan más hondo que el hambre misma. Mientras tanto, yo seguía viviendo en una burbuja. Me convencía de que había formado una familia feliz. Levantaba brindis en la mesa, agradecía a Regina por su esfuerzo y me iba a dormir pensando que mi hija tenía por fin un hogar completo. Hasta aquella tarde de noviembre en que todo cambió. Había terminado una reunión antes de lo previsto y decidí regresar temprano. Subí las escaleras de la casa con el maletín en la mano, sintiéndome satisfecho. El aroma a asado con hierbas llenaba el aire y me recordaba a mi infancia. Abrí la puerta suavemente, esperando encontrar una escena de unión. El televisor del salón estaba encendido. Ian veía dibujos animados, riendo con inocencia. Dejé el maletín en el perchero y avancé por el pasillo. Fue entonces cuando escuché un sollozo apagado proveniente de la cocina. Empujé la puerta. Lo que vi me dejó sin aliento. La mesa estaba llena de platos rebosantes. Pan fresco, ensalada colorida, asado dorado, vino tinto en copas que brillaban bajo la luz cálida. Regina, impecable como siempre, charlaba con Ian. Todo parecía un cuadro perfecto, hasta que mis ojos se desviaron hacia el suelo. Allí estaba mi hija, mi Valentina, encogida junto a la alacena, con un trozo de pan duro entre las manos. Su vestido tenía manchas de migas, sus mejillas estaban húmedas de lágrimas, y masticaba despacio, intentando tragar el nudo que la asfixiaba. El maletín resbaló de mis manos y cayó con un golpe seco. El sonido retumbó en toda la cocina. «Cariño, no te esperaba tan pronto», dijo Regina fingiendo sorpresa. Yo no respondí. Mis ojos estaban fijos en mi hija. Valentina levantó la vista temblando y murmuró con voz apagada: «Papá, tengo hambre». El tiempo se detuvo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Todo lo que había construido, todo lo que había defendido, se derrumbaba en ese instante. Había trabajado día y noche creyendo que mi hija estaba cuidada, protegida. Y ahora la veía allí, como una extraña en su propia casa. Regina balbuceó excusas. «No es lo que parece, Santiago. Solo estaba enseñándole disciplina.
Ya sabes cómo son los niños. Pero sus palabras no encontraron espacio. El llanto contenido de Valentina lo llenaba todo. Ian, confundido, miraba a su hermana y luego a su madre. Incluso en su inocencia notaba la injusticia. Me acerqué lentamente. El rostro se me desencajaba de dolor e indignación. Me incliné hacia Valentina. Acaricié su cabello húmedo y la levanté con cuidado. Ella se aferró a mi cuello como si temiera que la soltara. Ese abrazo fue un grito silencioso. Comprendí que algo imperdonable había ocurrido bajo mi propio techo. El señor Ramírez, el vecino, golpeó la puerta alarmado por el ruido. ¿Está todo bien?, preguntó desde el umbral. Yo asentí, pero él no se movió. Perdone que me entrometa, don Santiago, pero no es la primera vez que escucho a la pequeña llorar. Siempre con el mismo tono de súplica. Sus palabras fueron la confirmación que me faltaba. Regina intentó protestar, pero entonces ocurrió algo inesperado. Ian, mi hijastro, bajó la mirada y susurró: «Mamá, siempre le das menos a Valentina». El silencio fue absoluto. En ese instante supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El silencio pesaba más que cualquier grito. Tenía a Valentina en mis brazos, temblando, apretando contra su pecho el mendrugo de pan duro, como si fuera lo único que la mantenía en pie. Yo podía sentir en mis manos la fragilidad de su cuerpo, pero también el peso de todas las lágrimas que había guardado en silencio. Me incorporé lentamente y mis ojos se clavaron en Regina. Su porte elegante, su vestido rojo impecable y su barbilla levantada parecían una máscara que de pronto se desmoronaba. Ella intentaba mantener la compostura, pero su voz temblaba. «Santiago, estás exagerando. No es tan grave. Solo quería enseñarle disciplina». Cada palabra suya era como una bofetada. Me hervía la sangre, pero lo que me desgarraba el alma era el llanto de mi hija. No podía seguir negando lo evidente. El vecino, don Ramírez, seguía en el umbral, observando con el ceño fruncido. Ian, sentado a la mesa, tragaba saliva incómodo. Su mirada pasaba del plato rebosante frente a él al cuenco vacío que Regina había dejado para Valentina. Y entonces, con voz baja, casi como un secreto, Ian dijo lo que nadie esperaba: «Mamá, siempre le das menos a Valentina». El silencio se volvió insoportable. Las palabras del niño pesaron más que cualquier argumento. Golpeé la mesa con la palma de mi mano. El estruendo hizo temblar los vasos, y mi voz salió como un rugido contenido. «Se acabó, Regina. No permitiré ni un minuto más este trato hacia mi hija». Valentina se estremeció en mis brazos, pero su respiración empezó a calmarse al escuchar mi voz firme. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, se sintiera protegida. Regina abrió la boca para responder, pero no salió sonido alguno. Su mirada oscilaba entre la incredulidad y la derrota. Había perdido el control y lo sabía. El vecino asintió con gravedad y se retiró en silencio, cerrando la puerta tras de sí. El golpe seco del portazo fue como un sello que marcaba el fin de una etapa. Me quedé allí de pie, sosteniendo a mi hija. Miré a Regina una última vez y con frialdad le dije: «No eres digna de llamarte madre de esta casa». Subí a Valentina a su habitación, la acosté en la cama y ella me abrazó con una fuerza desesperada, como si temiera que desapareciera. Sus labios temblaban cuando susurró: «Papá, no me dejes sola». La apreté contra mí y con lágrimas en los ojos le prometí: «Nunca más, hija, nunca más volverás a estar sola». Aquella noche no dormí. Caminé por la casa, repasando cada rincón, cada recuerdo reciente, cada detalle que había pasado por alto. Me sentía culpable, engañado por mis propias ilusiones. Había permitido que la soledad me empujara a buscar compañía a cualquier precio, y ese precio lo estaba pagando mi hija. Al amanecer, tomé una decisión irrevocable. Llamé a mi abogado y pedí los papeles de separación. No hubo marcha atrás. La mañana siguiente fue extrañamente clara, como si el cielo quisiera darme un respiro después de tantos días grises.
Salamanca despertaba con su bullicio habitual. Las campanas de la catedral, el aroma a café recién hecho que escapaba de las cafeterías, el sonido de los pasos sobre las calles empedradas. La ciudad seguía viva, pero para mí todo había cambiado. Firmé los documentos en la oficina de mi abogado con una mezcla de dolor y alivio. Era el fin de un error y el comienzo de una promesa cumplida. Tomé de la mano a Valentina y caminamos hacia la Plaza Mayor. Ella llevaba puesto un abrigo azul y una bufanda de lana que casi le tapaba la barbilla. Sus ojos, que días antes estaban apagados por la tristeza, brillaban con un destello de esperanza. Nos detuvimos en una cafetería tradicional. El camarero, un hombre mayor con bigote, nos saludó con un cordial «Buenos días» y nos ofreció una mesa junto a la ventana. Pedí 2 chocolates con churros, el desayuno favorito de Valentina. Ella me miró incrédula, como si no pudiera creerlo. «¿Chocolate con churros?», preguntó con la voz entrecortada. «Sí, hija», respondí con una sonrisa sincera. «Hoy empieza de verdad nuestro nuevo comienzo». El camarero trajo la bandeja, una taza de chocolate espeso y humeante, acompañada de churros dorados y crujientes. Valentina tomó uno con sus manitas temblorosas, lo mojó en el chocolate y dio un mordisco. En su rostro apareció una sonrisa tímida, la primera auténtica que había visto en mucho tiempo. Yo la observaba con el corazón encogido. Sentí un nudo en la garganta, pero esta vez no era de tristeza, sino de gratitud. Apreté su mano con suavidad y le susurré: «Nunca más estarás sola, Valentina. Te lo prometo». Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no de dolor, sino de alivio. Afuera, la Plaza Mayor estaba viva. Un grupo de músicos tocaba acordes de flamenco. Turistas tomaban fotos, ancianos charlaban en los bancos y las palomas revoloteaban alrededor de los niños que jugaban. La vida continuaba, pero para nosotros todo era distinto. Cada sorbo de chocolate, cada bocado de churro, era un recordatorio de que la verdadera riqueza no estaba en mis empresas, ni en mis propiedades, ni en los banquetes que adornaban la mesa. La verdadera riqueza era esa sonrisa que volvía a florecer en el rostro de mi hija. Pasaron los días, y con ellos vino la calma. La casa ya no era un escenario de sombras. Aunque más vacía, respiraba un aire nuevo. Valentina caminaba libre, sin miedo, con la certeza de que su lugar estaba asegurado. Yo, por mi parte, aprendí la lección más importante de mi vida. La mayor empresa que un hombre puede tener es su propia familia. De nada sirve levantar imperios si descuidas el corazón de los tuyos. Hoy, cada vez que paseo por Salamanca con Valentina tomada de mi mano, siento que el peso de mis errores se aligera. Nos detenemos en la misma cafetería los domingos, pedimos chocolate con churros y ella ríe con la inocencia que nunca debió perder. Cuando la observo mojar un churro en el chocolate y llevarlo a su boca con una sonrisa plena, sé que he recuperado lo más valioso. Y en silencio me repito una y otra vez: la verdadera riqueza no se mide en lo que tienes, sino en lo que nunca dejas que tu hija pierda: el derecho a sentirse amada. Esa es mi historia. La historia de un millonario que creyó que el dinero podía comprarlo todo y que descubrió demasiado tarde que lo único que realmente importa es la ternura que das en casa. Hoy, cuando alguien me pregunta cuál es mi mayor logro, no hablo de mis empresas ni de mis viajes. Solo respondo: haber devuelto la sonrisa a Valentina, porque todo lo demás, al final del día, no significa nada.